Recuerden, en apretada síntesis, que la idea original basada en estos fenómenos, la observación inicial de que las células cancerosas inexorablemente han interrumpido su maquinaria mitocondrial, de lo cual además emanan muchos otros rasgos, por ejemplo, la anulación de la apoptosis, que depende de señales mitocondriales, la prueba de concepto de que verdaderamente el metabolismo está en el núcleo de esta cuestión, nos dice que son lesiones hipermetabólicas, eso está claro, es objetivable. Lo que no nos dice el PET es cómo consume ese sustrato, pero se puede medir básicamente por cociente respiratorio, o sea, esa enorme cantidad de sustrato que las células cancerosas, el tejido canceroso absorbe, no es oxidado, es fermentado, no hay discusión. Lo interesante es qué podemos hacer al respecto. ¿No? ¿Qué podemos hacer al respecto? Recordemos entonces que en apretada síntesis, este cuerpo de conocimientos e intervenciones, validadas por 11 años ya de trabajo clínico, pueden resumirse diciendo que en primer lugar, son 3 pasos, el primer lugar es la coerción o la limitación de sustratos fermentables para las células cancerosas, número 1. Eso implica entonces una serie de intervenciones nutrifarmacológicas, la cetosis, o sea, la dieta cetogénica, los inhibidores ya farmacológicos de la gluconeogénesis hepática. El principal aporte de un cerrojo cetogénico del cáncer, al menos de los tumores que son PET positivos, de aquellos que verdaderamente consumen una enorme cantidad de glucosa por unidad de tiempo en plan de fermentación, depende mucho más de la parte termodinámica, depende de la restricción, por eso se habla de restricción calórica, ayuno, etcétera, que de la naturaleza de los alimentos. Ya veremos en otras presentaciones cómo las reducciones tumorales son posibles, aún con una dieta de calidad estándar, pero muy menguada en calorías. Estos son experimentos fácilmente replicables en el laboratorio. Recuerden de todas maneras que esto es en especies inferiores, no son trasladables por las razones que vimos, el cociente de encefalización y otras cosas. Vamos a ver entonces un minutico. Esta presentación extemporánea, se llama Rutas Metabólicas y Supervivencia, 60 millones de años de evolución en la encrucijada del cáncer. Y 60 porque es más o menos la historia de los homínidos, no la ruta entera, que es infinitamente más compleja, ¿no? Perdón, estaba diciendo sucintamente. La primera es la restricción, la constricción, la supresión de sustratos fermentables para las células tumorales. ¿Sí? El segundo punto es el principio de Woods, ya lo vimos, es la intervención con análogos estructurales. Gran parte del avance que hemos hecho en clínica es el uso de análogos estructurales no metabolizables. El principio de Woods, el principio de inhibición competitiva, tiene un modelo clásico en el metotrexate, ya sabemos. Entonces, el ácido fólico es usado para la replicación del ARN y el metotrexate es un análogo estructural no metabolizable del ácido fólico que interrumpe, mete un palo en la rueda de la replicación celular. Hay muchos otros candidatos. Nosotros, obviamente, las moléculas a competir son glucosa, glutamina, que en este caso no es por fermentación, las células cancerosas pueden usar glutamina como fosforilación a nivel de sustrato, se sabe esto, es muy claro. Otras moléculas probables candidatos de ser competidas son, por supuesto, el glicerol, el ácido pirúvico. Ni hablar, bueno, hay también la cuestión de los aminoácidos glucogénicos, la alanina es un ejemplo clásico, es decir, todas estas cosas deben ser tenidas en cuenta en el segundo punto y en el primer punto, es decir, el punto de la constricción de sustratos, que no le queremos dar sustratos fermentables a las células cancerosas, eso es posible en clínica, es difícil pero es posible, y el uso de análogos estructurales. Hay candidatos, vamos a ver, desde el ascorbato, que es una hexosa, hasta el 3-bromopiruvato, la 2-deoxiarabinosa, metilglioxal, citrato. O sea, pensando de esta manera, nuestro grupo encontró ya hace 11 años una serie de rutas posibles, en principio teóricamente, pero después ya claramente factible en clínica, para hacer este segundo punto que es la inhibición competitiva por análogos estructurales. Y en tercer punto, y esto se parece ya más al futuro, es la inhibición enzimática, es decir, las enzimas ratiolimitantes que sostienen la viabilidad de la célula cancerosa, concretamente glucólisis y gluconeogénesis, que podríamos decir que es más o menos lo mismo ida y vuelta, empieza a ser muy atractivo como, o sea, en vez de fármacos de citostáticos tóxicos, como me dijo un sabio doctor hace muy poco, está el director sentado acá, el director del Instituto Nacional del Cáncer, me dijo, joven, se parece mucho a la oncología uno ve este proceso obviamente el doctor es cirujano, por eso tiene una visión muy clara, vamos a decir, quirúrgica de las cosas, se parece mucho a la emergencia continua de sustancias que terminan en IP o AB, ¿no es doctor?
ipilimumab, sunitinib, etcétera, y que, bueno, tienen una dudosa, una cuestionable, digamos, utilidad porque son muy tóxicas, etcétera, ¿no? Así que, bueno, en este contexto, este es el mapa metabólico, o sea, este es una especie de diagrama, de blueprint del metabolismo, infinitamente complejo. La cuestión es si podemos o no hacer algo al respecto. Podemos leerlo rápidamente. El mapa metabólico es la suma total de millones de años de evolución en que las leyes y fuerzas que moldean la vida ensayaron y preservaron miles de mecanismos exitosos de transducción de energía que ingresa a la biosfera de las emanaciones solares. Claramente un cosmos regido por principios inamovibles, como las leyes de la termodinámica, por la electricidad, el magnetismo, la atracción gravitacional, las grandes fuerzas, en el cual la complejidad orgánica emergió de elementos químicos que expresan atributos específicos dependientes de su número atómico. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Es de un rigor como diamante, ¿no? Todo emana de esta batería inicial de modelos, ¿sí? Es rígidamente determinado todo lo que pasa después, incluso la emergencia de la complejidad, desde acá. En la atmósfera inicial, esta áspera y difícil ambiente primario, en el océano primario, se fueron acomodando las cosas tales como lo fueron descritas. Entienden que esto es relevante porque a esto nos asomamos ahora, 3.600 millones de años después, tratando de hackear las rutas metabólicas. Y de eso se trata, un abordaje oncológico, considerando al cáncer como una perturbación del metabolismo de los tejidos. En medio de esto es posible una reproducción experimental. Esto fue un cisma en el conocimiento y afectó incluso a la filosofía, a las religiones, etc. Hay una emergencia de sustancias ya complejas, podríamos decir orgánicas, pero abióticas. Es decir, no hay ningún organismo vivo que segregue estas cosas. Esto es sorprendente. En esta atmósfera primitiva no había oxígeno, sino la chispa eléctrica hubiera generado una explosión, y tienen básicamente agua, hidrógeno, bueno, amoníaco, ácido carbónico, etc. Y de ahí, de esas simples moléculas básicas, emerge toda la complejidad. Y también, presionado por las fuerzas primordiales, empiezan a aparecer las únicas formas posibles, probablemente, de organización, dependiendo de que estamos en un medio acuoso y muchas de estas moléculas odian el agua. Obviamente en el medio de esto está el ciclo de Krebs, que ya como estamos podridos de verlo en la forma convencional, es una bicicleta. ¿Sí? El ciclo de Krebs, que es una exquisita, finalmente, destilación de mecanismos progresivamente más y más exitosos y que son el recurso de las células en los metazoos mientras las cosas van bien. Mientras las cosas van bien. El cáncer es, decíamos, primariamente una disfunción de la maquinaria respiratoria celular. Recuerden que hay un corrimiento de paradigma, lo estábamos considerando hasta hace poco una aberración del genoma, un accidente incluso. Una aberración metabólica resultante de un intento de reparación orgánica, cuyo propósito primario fue preservar la integridad del organismo. Esto es muy complejo, vamos a pasarle por encima nomás, pero está bien desarrollado en nuestro cuerpo de conocimientos. Es en suma la sustitución de la fosforilación oxidativa por la fermentación. Y esto es incontrastable, o sea, de esto hay evidencia empírica y se puede una y otra vez comprobar, y el PET scan es la prueba. La glucólisis es la ruta metabólica que transforma la glucosa en piruvato. La energía libre así generada se emplea para formar moléculas con enlaces de alta energía. La cuestión es, dice Warburg, no hay célula cancerosa cuya respiración esté intacta. ¿Sí? Lo vimos antes, estructuralmente rota la mitocondria, ya fotografiado. En el cáncer esta ruta, la glucólisis, está aumentada hasta 200 veces. Y esto es citando directamente a la Biblia de la oncología, que es el de Vincent DeVita Jr., dice, mientras más altamente glucolítico es un tumor, más maligno, anaplásico e invasivo es dicho foco. Esto no hay vuelta de hojas, esto es así. Hay consenso al respecto. ¿Es posible, me pregunto entonces, hackear? Es una pregunta medio retórica porque ya lo venimos haciendo, pero ¿es posible entonces hackear una o varias de las antiquísimas rutas metabólicas forjadas en el curso de la evolución? ¿Será posible acaso hackear ese proceso? En nuestra investigación en el Ártico usamos este chip que ustedes ya creo que conocen, todos los que vieron, se llama Dexcom, es un chip de monitoreo continuo de la glucosa intersticial. O sea, lo ponemos, se inyecta en el cuerpo. Con esto fuimos nosotros, todos los miembros de la expedición, a Nunavut, en el Ártico canadiense, y también los hicimos usarlos a los Inuit, ¿no? Y esto nos permite monitorear continuamente y ver el impacto en el estatus nutricional, el estatus energético de la dieta Inuit tradicional, que ya se sabía, era una cosa bien conocida, que los Inuit no tenían cáncer. En este contexto nos pasó lo siguiente, midiendo continuamente la glucemia
teniendo glucemias medias entre 60 y 65 miligramos por decilitro, tuvimos un percance, nos estábamos realmente aterrillando de frío, como decimos en Cuba. Y en el medio de esto, esta es la vivienda de ocasión, pudimos encontrar en nuestro último paso en Rankin Inlet hacia el Ártico, ya sin árboles, una señal y escribimos a nuestro equipo acá, tenemos muchísimo frío, ¿qué hacemos? ¿Qué se les ocurre? Y lo que nos dijo mi santa esposa, que está por allá, es tomen whisky. Todo un asunto, porque conseguir whisky en el norte de Canadá es virtualmente imposible. No está prohibido, pero es, ¿cómo se dice? Frowned upon, es mal visto, porque tienen una historia con el whisky y los pueblos originarios de toda América, ¿no? Bueno, whisky tomamos, porque conseguimos, nos hicieron, ¿no?, una botella, y empezamos a ver que, upsí, recuerden que estábamos en estado de cetosis nosotros, estábamos con dieta cetogénica y régimen paleolítico, y midiendo la glucemia cada 5 minutos, y notamos que el alcohol deprimía rápida y consistentemente la glucemia. Upsí, qué interesante. Entonces nos dimos a la tarea de investigar profundamente, tuvimos un problema, en fin, tratamos. Ya de vuelta en el escritorio nos dimos cuenta que la hipoglucemia que produce el etanol se debe a la inhibición de la LDH. Y eso inició este evento raro, surgió en el terreno, abrió una compuerta, la compuerta de la idea de si podemos entonces usar inhibidores no tan alegres como el etanol, pero inocuos en general para el cuerpo de los hospedero, inocuos por lo menos en cierta clase de uso, para bloquear enzimas responsables de estos procesos que son centrales en el cáncer. En vez de bombardear con napalm el campo enemigo, tocar las bisagras, ¿sí? Es una idea reveladora, ¿no? Hay otros candidatos, la exoquinasa, por ejemplo, para inhibir. La fosfofructoquinasa, son todas enzimas radiolimitantes de estos procesos. Podemos hacer un abordaje ecológico, digamos, y en términos de inhibición competitiva, las sustancias que ya hemos probado y son eficaces en grado variable, dependiendo del individuo y la patología y la circunstancia en la que se encuentra el individuo, son el citrato, el metilglioxal, el trebenopirуваto, el dicloroacetato. Esto hemos usado enorme. No creo que haya ningún otro laboratorio de investigación o centro de tratamiento que tenga la experiencia que tenemos nosotros en el uso de análogos estructurales no metabolizables de la glucosa. Estos son otros targets, otros términos de la conversación. Se sabe que los cuerpos cetónicos son inhibitorios en sí mismos de la glucólisis, de las células cancerosas. Y estos son dos dianas, ya francamente hoy día en boga en la literatura, cuando hace 11 años, y van a ver con la ponencia de la doctora Amador, nosotros fuimos pioneros en el uso de la metformina como un inhibidor específico, o sea, un uso paraprescriptivo de la metformina, un inhibidor específico de la gluconeogénesis hepática en el contexto del tratamiento del cáncer con dieta cetogénica y no para la diabetes.